bueno, vamos a tratar de nosotros el día de hoy trabajar con los siguientes objetivos, que es las escalas de temperatura y cómo se establecieron. Entonces, lo primero que habría que establecer es que hay un término que se llama energía térmica. ¿Qué es la energía térmica? La energía térmica no es otra cosa más que una energía interna. Entonces, que es la suma de dos tipos de energías en particular. Una es la cinética y potencial. Imagínense ustedes un vaso de agua, ¿sí? El agua tiene una molécula que es el agua, valga la redundancia. Esa molécula está constituida de hidrógeno y oxígeno. Entonces usted tiene una gran cantidad de esa molécula. Entonces, esa molécula en un momento determinado se puede estar moviendo, ¿sí? Y cuando se mueve, se dice que tiene una energía cinética, ¿sí? Puede estar vibrando o puede estar cambiando de posición. Entonces, la energía interna es lo que ustedes deben conocer como la suma de dos tipos de energía: el movimiento y el cambio de posición de una molécula. La suma de los dos se llama energía interna. Energía interna es sinónimo de energía térmica. Entonces, la suma de la energía potencial, que es la U, más la suma de la energía cinética, que es la K, es lo que se conoce como la energía interna total. Bueno, ¿y eso cómo se relaciona con la temperatura? Bueno, se dice que la temperatura está asociado con la actividad cinética de las moléculas. O sea, una molécula entre más se mueva, más energía cinética tiene. Y entre más energía cinética tiene, mayor temperatura va a tener. O sea, una especie de analogía. Observen cómo está esta ecuación que está aquí. Que es T, la temperatura. Este signo significa suma. Esta es la masa y esta es la velocidad. O sea, la temperatura está ligada a la velocidad. Entonces, ¿qué pasaría si una molécula tiene, de acuerdo con esa ecuación, si una molécula está estática, si no se mueve? ¿Qué temperatura va a tener? Cero, ¿no? Cero. O sea, teóricamente cero. O sea, es lo que se conoce como la temperatura en la escala absoluta de la temperatura cero. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan en esta primera analogía? Que cualquier movimiento de la molécula se asocia con la temperatura. A mayor agitación molecular, mayor temperatura. O sea, y a mayor agitación molecular, mayor velocidad de las moléculas, mayor energía cinética y por lo tanto, ¿sí? La energía promedio de esa molécula está considerada como un principio para definir lo que es temperatura. Entonces, fíjense bien cómo el compañero nos dijo que si el cuerpo, si la velocidad es cero, quiere decir que la temperatura es cero. Un cuerpo que sea estático, su temperatura es cero. Ojo, lo vamos a ver más adelante cuando veamos cero absoluto. En la práctica, aquí en términos ya reales, no hay ningún cuerpo en la práctica que alcance el cero absoluto. Entonces, en su momento lo vamos a comentar. Quiere decir que en la práctica las moléculas de alguna manera se están moviendo. Y si se están moviendo, déjenme ver, ahí está entrando gente. Lo que pasa es que no los veo. Se sigue viendo La la presentación, sí, presentación. profe. Sí, 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 la no presentación, sí. escuché. Ok, entonces, la primera parte quiero que
asocie lo siguiente. Temperatura está ligada con la movilidad de las moléculas, o sea, la actividad cinética. Empiecen a relacionar términos, jóvenes. El término cinético está asociado con velocidad. Si yo me muevo, tengo actividad cinética. Cuando yo voy caminando, tengo actividad cinética. Cuando voy corriendo, tengo actividad cinética. Cuando yo estoy parado, ya yo no tengo actividad cinética desde el punto de vista de mi posición. Entonces, ojo, cualquier actividad cinética está asociada en un momento dado a la temperatura. Muy bien, vamos a ver si avanzamos. Entonces, observen por favor este ejemplo. ¿Sí se acuerdan lo que habíamos dicho de energía interna? Energía interna es la suma de dos tipos de energía. La energía de posición, que se llama potencial, y la energía de movimiento, que es la cinética. Y la temperatura está asociada con la movilidad de la molécula. Observen por favor, aquí están, ya le estoy poniendo una escala, me estoy adelantando, pero no importa. Observen por favor el ejemplo del lado izquierdo. Tengo dos jarras de agua. Las dos jarras de agua tienen la misma temperatura. Tienen 90 grados centígrados, está un poco calientona. Está un mismo cubo de hielo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace en un momento determinado el volumen? ¿Sí? Es una jarra más grande que otra. Entonces, las jarras, una más grande y otra, tienen la misma temperatura. Pero dice, no tienen la misma energía térmica. Una mayor cantidad de agua caliente funde más el hielo. Este funde más el hielo que este. Entonces, ojo, fíjense bien. Energía térmica está asociada con la cantidad. ¿Por qué? Porque la energía térmica está en función del número de moléculas. Tengo mayor cantidad de agua aquí que acá, por lo tanto tengo más energía térmica. Pero eso no quiere decir que no pueda tener, aunque tenga menos moléculas, no tenga la misma temperatura. En otras palabras, la temperatura no está asociada, ¿sí?, con la cantidad de masa, ¿sí? La energía térmica sí está asociada con la cantidad de masa. Entonces, empiecen a diferenciar esas dos cosas. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es lo que se trata la clase del día de hoy. ¿Qué tengo aquí en este contenedor? Tengo agua fría y le aviento después de la carne asada los carbones para que se enfríen. Por favor. Que le diga a tu compañero que después de una carne asada y que le diga a su mamá, a ver, fulano de tal, los carbonos quedaron calientes, tu hermano puede meter la mano. Por favor, enfríalos. Entonces, ¿qué hacen ustedes? En un momento le echan agua, entonces lo que hacen es el carbón caliente con el agua frío, lo meten a un contenedor. ¿Y qué va a pasar después de un tiempo determinado? Después de un tiempo determinado, van a encontrar con que los carbonos calientes y el agua fría, o sea, el contenedor, tiene la misma temperatura. Ojo, ojo, misma temperatura. Entonces, aquí hay una palabra que se la tienen que aprender. La palabra equilibrio térmico. ¿Qué es equilibrio térmico? ¿Sí? Cuando dos objetos puedan encontrar equilibrio térmico, eso va a ser solo y sí tiene la misma temperatura. Entonces, ¿a qué se debe? Pregunto a ustedes. ¿A qué se debe a que el carbón caliente y el agua fría hayan tenido la misma temperatura? ¿Qué sucedió ahí?
dentro del contenedor. ¿Por qué ambos materiales, tanto el agua fría como los carbonos, obtuvieron la misma temperatura, o sea, el equilibrio térmico? ¿A qué se debe? Pues me imagino que es porque si el carbono estaba caliente significa que estaba en excitación, o sea que sus moléculas estaban vibrando. Y cuando se introdujo en el agua, estas moléculas empezaron a chocar con las moléculas de agua. Y Pero entonces, fíjate bien, es correcto lo que estás diciendo. Entonces, si estaba vibrando, quiere decir que tenía una ¿qué? que ¿A qué tenía se una debe la energía, una agitación energía molecular? cinética. ¿Y esa energía cinética cómo se mide? ¿Con qué palabra? ¿Con la palabra qué? Temperatura. Temperatura. En, en otras palabras, velo de esta manera. ¿Quién fue el que participó? ¿Cómo, Que no lo perdón? veo. ¿Quién fue el que participó? Ah, Luis. sí, Luis, Luis. sí. Fíjate bien, Luis. Entonces, fíjate bien, y compañeros. Primera consideración. Pregunta. ¿La temperatura del agua fría y la temperatura del carbón caliente es la misma? No, No. ¿Quién tiene mayor temperatura? el carbón. El carbón. ¿Por qué? ¿A qué se deberá que tenga mayor temperatura? Pues es como le había dicho que estaba en movimiento sus partículas. Así, fácil, tiene mayor agitación molecular. Y la agitación molecular mide la temperatura. Entonces, ¿qué pasa en un momento determinado cuando lo metes al contenedor? ¿Qué pasa con la temperatura del carbón caliente? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿Y qué pasa con la temperatura del agua fría? ¿Queda igual? ¿Aumenta o disminuye? aumenta, aumenta. Aumenta. Entonces quiere decir que llega un momento dado en que los dos tienen la misma temperatura, ¿sí o sí? Sí, y es cuando ¿Qué se da pasa el cuando equilibrio térmico. es cuando llegan al equilibrio térmico? Entonces, ¿a qué se debe ese fenómeno? A una transferencia de energía térmica. O sea, aquí hubo una transferencia. Alguien le pasó energía de un cuerpo a otro. ¿Sí? Alguien le pasó la energía de un cuerpo a otro. Ahora, identifíqueme qué cuerpo le pasó energía uno al otro. ¿Quién fue el que le pasó energía uno a otro? El carbón caliente al agua fría, ¿no? ¿Y el carbón caliente tiene mayor temperatura o menor temperatura? Mayor. Entonces, cuando tú tienes dos cuerpos con temperaturas diferentes y los pones en contacto térmico, va a llegar el momento en que uno de los cuerpos transfiere energía térmica. ¿Por qué? Porque tienen diferentes temperaturas. Y va a llegar el momento dado en que los dos cuerpos lleguen a la misma temperatura. ¿Cómo se llama eso? El equilibrio térmico. Equilibrio térmico. Entonces, ¿qué nombre recibe esa transferencia de energía térmica? Recibe el nombre de ¿qué? Aquí está, miren, de calor. Oh. Entonces, ¿qué es el calor, Luis? Se define como Como la transferencia de energía. Transferencia de energía de dónde a térmica dónde. debido a una diferencia en temperatura. Entonces, yo te pregunto en un momento determinado, ¿es correcto decir yo tengo mucho calor? ¿Ay, mi Pues, cuerpo tiene mucho calor? pues no. No, porque el calor es una energía en tránsito. ¿Y a qué se debe esa energía en tránsito? Cuando dos cuerpos tienen diferentes temperaturas, ¿sí? Entonces lo Entonces, correcto es imagínate, decir que tengo una temperatura alta. si una temperatura alta y tengo
navaja, lo pones en contacto, ¿sí? Y en un momento determinado llega el momento dado en que después del contacto térmico llega el equilibrio térmico, tiene la misma temperatura. ¿Qué pasó durante el contacto? El cuerpo que que está más caliente, y en otras palabras tiene mayor temperatura, transfiere energía térmica, ¿sí? ¿Debido a qué se debe? A que hay diferencias de temperatura. Entonces, llega el momento determinado en que el calor lo que es una energía en tránsito. Por eso mucha gente dice, ay, ¿cómo tengo calor? Está equivocado. Lo que sucede es que cuando sales tú a la intemperie, ¿sí? El cuerpo tuyo tiene una temperatura promedio y la temperatura que hay en el exterior es mayor. Entonces, lo que estás recibiendo tú del exterior es energía térmica que debido a una diferencia de temperatura. En otras palabras, esa energía en tránsito se llama calor en un momento determinado. Entonces, aquí hacemos una definición. Temperatura se asocia con ¿qué? Con la actividad molecular de un cuerpo. A mayor actividad molecular de un cuerpo, mayor temperatura. Menor actividad molecular del cuerpo, menor temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Cuando dos o más cuerpos en un momento determinado se ponen en contacto térmico, va a suceder que tarde o temprano los dos cuerpos lleguen a la misma temperatura. ¿Cómo se llama el término que se utiliza para poder conceptualizar eso? Se llama equilibrio térmico. ¿Sí? ¿Qué es el equilibrio térmico? Es cuando dos objetos, o sea, dos o más cuerpos, tienen la misma temperatura. ¿Qué tiene que suceder cuando hay contacto térmico para llegar al equilibrio de temperatura? Tiene que haber una transferencia de energía del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. En otras palabras, del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama a esa transferencia de energía térmica? Se llama calor. ¿Sí? ¿Qué es el calor? Es una energía de transferencia debido a diferencias de temperatura entre dos o más cuerpos. ¿Queda claro eso? ¿O me regreso? Pero sí le entendí, profe. Muy bien, me parece bien. Entonces, con esa idea, ¿cómo se cuantifica la temperatura? Y hay un instrumento que se llama termómetro. Este dispositivo lo que hace es marcar una propiedad que en un momento determinado, al principio había diferentes propiedades para medir la temperatura, la dilatación, la resistencia eléctrica, la longitud de ondas, etcétera, etcétera. ¿Sí les ha tocado a ustedes conocer el termómetro de mercurio? El que utilizan en las clínicas. Sí, profe. ¿Qué sucede en un momento determinado? ¿De qué está hecho? ¿Qué es lo que tiene dentro? ¿Qué es lo que tiene el termómetro adentro? Es como Tiene de un cristal y adentro tiene mercurio con una puntilla, no me es, acuerdo de qué es, metal. es mercurio. Entonces, fíjate bien, tiene una escala ahí. Ahorita vamos a ver las escalas. Entonces, ¿qué es lo que haces tú en un momento determinado? Si tienes temperatura. La enfermera o tu mamá te pone el termómetro ya sea en la boca, ya sea en la axila, en una parte donde el termómetro esté en contacto térmico contigo. ¿Qué va a pasar si tiene la misma temperatura? Pues el mercurio no se va a dilatar. Pero ¿qué pasa si tú tienes mayor temperatura que el mercurio? Se va a dilatar, entonces va a subir el mercurio. Lo agitan y lo leen. Esa es una propiedad que se llama dilatación. Es el ejemplo más viejo que hay de los termómetros que existen y que todavía se utilizan. Hoy somos bien modernos. Simple y sencillamente, con rayos, con radiación, pum, con una pistola, puedes medir la temperatura en un momento determinado. Entonces, normalmente la temperatura es un dispositivo que mediante escalas, ahorita vamos a hablar de las escalas, nos puede indicar la temperatura. Pero observen por favor, Luis,
¿Qué se utiliza aquí? Un contacto térmico. O sea, en otras palabras, tiene que haber, ¿sí?, un equilibrio térmico para poder medir en el caso del termómetro. O sea, te dejan el termómetro un rato a tu hermanito, lo pones en la boca, en la axila, ya que después de un tiempo determinado observa que no se mueve el mercurio y ya lee la lectura. Ay, mamá, tiene temperatura, está arriba de 35, de 37, 38, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita ya no hay ningún problema con esto de la pandemia. Pasan, ponen la mano y ¡pum!, por rocas infrarrojas, le da la temperatura al instrumento que está ahí. Todos marcan 36 para que dejen entrar, pero normalmente es la temperatura promedio corporal. Entonces, ¿cómo se llaman los instrumentos que miden la temperatura? Se llaman termómetros. Aquí está un ejemplo que aplica el uso del termómetro. Observen por favor la figura. ¿Qué tengo yo en el lado izquierdo? Tengo el termómetro y el objeto A. Lo pongo en contacto el C y el A. Pero tengo otro cuerpo que pongo en contacto el C y el B. C y A tienen la misma temperatura. Llegan al equilibrio térmico. C y B tienen la misma temperatura. Pregunta: ¿habrá necesidad de llegar a alguna conclusión sin necesidad de decir qué va a pasar si C y A tienen la misma temperatura y C y B tienen la misma temperatura? ¿Qué va a pasar entre A y B? ¿Qué conclusión van a llegar? Que A y B tienen la misma temperatura. O sea, en otras palabras, hay una ley que se llama cero de la termodinámica. Dice, si dos objetos A y B están en equilibrio por separado con un tercer objeto C, entonces no hay necesidad más que concluir que los objetos y A y B también están en equilibrio térmico mutuamente. A esto se le llama la ley cero de la termodinámica. Es el principio del termómetro en un momento determinado. Entonces, ahí esta ley habla de esas consideraciones. Pone tres cuerpos con diferentes condiciones. Entonces, ya tengo los termómetros. Ahora hay que trabajar con escalas. ¿Sí? Aquí hay un problema. Aquí hay un problema que surgió en el siglo de las conquistas. No sé si ya les platicaron ustedes que normalmente, de acuerdo con el desarrollo de la humanidad, los países que eran los países que dominaban en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, eran dos: los ingleses y los franceses. Y también los españoles tenían sus conquistas. Y normalmente tenían colonias ellos en África, en India, etcétera, etcétera. De tal manera que uno de los grandes problemas es que cada quien tenía su propio sistema para poder en un momento dado comercializar. Le llamaban sistema de medición. Y en ese caso particular, normalmente, si ustedes establecen el sistema de unidades, normalmente dicen, hay un sistema de unidades que se llama internacional y el inglés. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, si quieres medir alguna situación, eso se lo voy a dar en clases, longitud, masa y tiempo, pues tienen de alguna manera sus unidades. Para la temperatura pasó lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron? Observen por favor. Agarraron un dispositivo y le agregaron mercurio.
Entonces, ¿qué hicieron en un momento determinado en la parte inferior? Lo pusieron, había agua y hielo, que es el equilibrio de el agua y el agua y el hielo, y metieron los termómetros. Y el termómetro cuando ya no se cuando ya no se movía el mercurio, le rayaron, le pusieron, le llamaban punto inferior. ¿Qué es el punto inferior? Para las escalas estas le llamaban el punto de congelación. O sea, es la temperatura en la cual el hielo y el agua coinciden, o sea, a una atmósfera. ¿Qué significa coexistir? Que el hielo automáticamente ya no aumenta ni el agua tampoco. O sea, es el punto de congelación. Entonces le pusieron una rayita de inferior, se llama el punto inferior. ¿Qué pasa? Los franceses al punto inferior le pusieron 0 y los ingleses le pusieron 32. Las unidades fueron de un señor cuyo apellido fue Celsius y las unidades para los franceses y para los ingleses Fahrenheit. Ese mismo termómetro con la raya inferior lo pusieron en un sistema donde la temperatura coincidía con el agua, el vapor. O sea, le llaman punto de ebullición. Aquí hay dos preguntas de examen. ¿Qué es el punto de congelación? Es la temperatura donde el agua y el hielo, ¿sí?, tienen equilibrio térmico. Vuelvo a repetir. ¿Qué es el punto de congelación? La temperatura a la cual el agua y el hielo tienen equilibrio térmico. ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura a la que el vapor del agua y el agua tienen la misma equilibrio. Entonces, ¿qué pasó cuando pusieron el termómetro? El mismo termómetro lo pasaron acá. Hubo dilatación, se subió el mercurio, vámonos, a un punto superior, fijo. Y se subió el mercurio también en el termómetro de los ingleses. Llegó acá, le rayaron, punto superior para Celsius, punto superior para Fahrenheit. Entonces, ¿qué sucedió en un momento determinado? Que entre 0 y 100 para Celsius empezaron a hacer rayitas y dividieron a esta escala en 100 partes. En cambio, los ingleses dijeron no, para nosotros son 180 partes. De tal manera que hoy los intervalos simple y sencillamente son diferentes. O sea, en otras palabras, si ustedes quieren saber cuál es la temperatura con un termómetro inglés, tienen que buscar cuál es la escala para el termómetro centígrado. Lo único que sí es fijo es que es conocido. Para 0 corresponde ¿cuánto? 32. Para 100, 212. Esto se divide en 100 partes, esto se divide en 180 partes. Y en esa comparación de intervalos nos vamos dando cuenta que hay un cambio diferente de 5 contra 9 en un momento determinado. Entonces, eso hace que en un momento determinado surgieran las primeras escalas termométricas. ¿Cuáles las escalas termométricas? Las escalas Celsius y Fahrenheit. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay en que son los rangos en que mide el punto inferior y superior? ¿Cuál es el punto inferior para Celsius? 0. ¿Cuál es el punto inferior para Fahrenheit? 32. ¿Cuál es el punto superior para Celsius? 100. ¿Cuánto es la parte superior? 212. ¿En cuántas partes se divide la escala termométrica de Celsius? En 100. ¿En cuánto la de Fahrenheit? 180. Entonces, de tal manera que hoy nosotros, dependiendo de las culturas, nos medimos o grados centígrados o grados Fahrenheit. Entonces, de alguna manera, ¿sí?, hoy se etiqueta un objeto cuando hay lo que se llama un cambio. O sea, de tal manera que si tú, por ejemplo, tienes
tienes, por ejemplo, la temperatura inicial de un cuerpo y la temperatura final, quiere decir que ese cuerpo pasó de una temperatura de 60 a 20, hubo un cambio de temperatura de 60 menos 20, tuvo una diferencia de temperatura de 40. O sea, hay una disminución en 40 grados centígrados. Eso no me interesa mucho. Entonces, dirán, ¿y cómo demonios le hago yo para pasar de una escala a otra? Muy fácil. Lo que se hizo fue una especie de aplicar un principio matemático que se llama proporción. Observen por favor, ¿sí? En la izquierda tengo Celsius, a la derecha tengo Fahrenheit. Esto que está aquí es la temperatura de Celsius, que va a corresponder a la de Fahrenheit. Como no está en la misma escala, si aquí es 20, no puede ser 20 acá, porque aquí tiene 100 partes y esta 100 tiene 180. Lo que se hace una proporción, se dice, la temperatura que voy a medir en un lado, ¿sí? Menos la temperatura inferior. ¿Cuál es la temperatura inferior? 0 grados. Entre el número de partes en que se divide esta escala, la del lado izquierdo. Es igual a TF menos su punto inferior, ¿cuánto? 32. En las partes que se dividen, ¿qué es cuánto? 180. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Despejas y en un momento determinado, la manera para poder convertir grados centígrados a grados Fahrenheit es esta. Pregunta, si yo tengo 0, ¿cuál sería la temperatura en Fahrenheit? 32, ¿no? Cheque la ecuación. 9.5, 9 entre 5 por 0, ¿cuánto da este término? 0. 0 más 32, ¿cuánto da? 32. Quiere decir que es cierta la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos para este lado. Si este vale 32, va a ser 32 menos 32, 0. 0 por cualquier cosa es 0. O sea, y ustedes tienen las ecuaciones que les permiten cambiar de una temperatura, de una escala a otra, en un momento determinado. Entonces, si ustedes van a Estados Unidos y normalmente la temperatura está en Fahrenheit, yo lo que hacía en un momento determinado era tan fácil como, si yo quería saber cuánto era Fahrenheit, lo disminuía a menos 32 y lo divide entre 1.8. Es una reglita entre 2 y más o menos tenía idea de cuál es la temperatura centígrado. Entonces, aquí está un ejemplo, no lo voy a ver, te lo voy a dejar. Ahora, ¿cuál es el problema de estas escalas? Ojo, Luis, estas dos escalas se llaman relativas. ¿Por qué se llaman relativas? Va a ser pregunta de examen. Dice, claramente dice, la energía cinética no es 0 en 0 grados y 0 Fahrenheit. O sea, en otras palabras, hablar de energía cinética promedio de 0 es que no se mueve. ¿Qué dijimos? Una molécula que no se mueve, su temperatura vale 0. Pues quiere decir que aquí hay un problema. A esto se le llama temperaturas relativas. Ahorita se van a dar cuenta porque son relativas. Entonces el hombre buscó la manera de buscar una temperatura absoluta. Y lo que hizo fue buscar un termómetro de que midiera la variación de la temperatura y calculó lo que se llama el cero absoluto. Observen por favor. ¿Qué es lo que hizo? Aquí tengo la relación presión contra temperatura. A una presión de 0 grados tengo un valor. A una presión de 0 grados tengo mayor presión. Entonces lo que hicieron fue esto. Con este punto
lo trazaron en el eje hasta que chocara aquí. Y al chocar aquí, encontraron lo que se conoce como el cero absoluto, a través de extrapolar se llama. El cero absoluto, ¿en dónde se encuentra? ¿A qué grados centígrados? A menos 273 grados centígrados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cero absoluto para ustedes? Es cuando la Teóricamente, energía cinética vale cero, ¿no? De las partículas. la energía cinética vale cero. Las moléculas no se mueven. Entonces, pregunta de examen. En un laboratorio francés o alemán, un científico midió la temperatura de menos 300 grados centígrados. ¿Es correcta la observación? Pues siguiendo la teoría hasta el momento no. Debería de ser un error. Así es. La temperatura a la cual puede llegar cualquier experimento en cualquier parte del mundo en grados centígrados es menos 273. Entonces, ojo con eso. ¿Qué significa el cero absoluto? Es la temperatura donde las moléculas están inmóviles. Su energía cinética no hay actividad cinética. Entonces, eso dio a la escala a lo que se llama otro tipo de escalas, que se llaman las escalas absolutas. Observen, por favor. Y nuevamente se agarraron los franceses contra los franceses contra los ingleses. Observen, por favor. Celsius y Fahrenheit son escalas relativas. ¿Por qué son escalas relativas? Porque tienen valores negativos. O sea, no tienen valores absolutos. Kelvin y Rankine son escalas absolutas. ¿Por qué? Porque parten de cero. Aquí está. Cero Kelvin y cero Rankine. ¿Qué valor le corresponde a cero Kelvin, que es cero absoluto? En grados centígrados le corresponde ¿cuánto? 273. O sea, aquí partimos de cero. En la escala absoluta no hay valores negativos. Todos son positivos. Entonces, para el cada Kelvin es cero equivalente a menos 273. Y para Fahrenheit, que sería Rankine, sería menos 460. ¿Por qué son negativas estas? Porque son escalas relativas. Negativas, escalas relativas. ¿Qué diferencia hay entre Celsius y Kelvin y Fahrenheit y Rankine? Que Celsius y Fahrenheit son escalas relativas, Kelvin y Rankine son escalas absolutas. ¿Qué diferencia hay entre una escala y otra? Que las escalas absolutas no tienen valores negativas, parten del cero absoluto. ¿Cuál es el valor de cero absoluto en comparación con grados centígrados para Kelvin? Menos 273. ¿Cuál es para Rankine? Menos 460. Entonces, las escalas que mide un termómetro son 4, relativas y absolutas. ¿Cuáles son las relativas? Celsius y Fahrenheit. ¿Qué diferencia hay ahí? Hay valores negativos. Kelvin y Rankine son absolutas, todos los valores son positivos. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Jóvenes. Entonces, resumiendo, la clase del día de hoy, la energía térmica es la suma de el movimiento y el cambio de posición de las moléculas. Es lo que se llama la energía interna de un objeto. La ley cero, decíamos que si dos objetos están en equilibrio por separados, por un tercero, entonces también va a tener equilibrio térmico. Y las escalas, nuevamente ya las dijimos cuáles eran. Y por lo tanto, conclusión, ¡pum! Terminamos la clase. ¿Sí? Todo bien. Preguntas. El día de mañana, Luis, ¿a qué hora me toca clase? ¿Te acuerdas que la ganamos para lectura, verdad? ¿Te acuerdas? Sí, me parece que es como a la 1.
Bueno, yo te aviso si voy a poder ir. Me gustaría tener clases presenciales con ustedes mañana para continuar con esto. Si puedo ir mañana, yo les caigo ahí, te aviso a media mañana. ¿Eh? ¿Cómo la ves? Sí, profe, De está todos bien, modos, estaré pendiente. esto lo subo el día de hoy para que lo tengan ya. Vamos a continuar con esto. Ya sabemos lo que es calor. Ahora después vamos a ver cómo se mide el calor, calorías, etc. ¿Se acuerdan que le habíamos dicho? O sea, ahora sí ya, ¿qué es el calor? Sí, ya sabemos por qué es el calor. Ok. Pues los vemos entonces. Váyanse a desayunar. Yo también voy a desayunar. Cuídense mucho. Se Gracias, les quiere. profe. Sale. Igual que tenga un bonito día. Buen día igualmente. Bye.